Bueno, ustedes saben que siempre en el programa seguimos los temas de patrimonio, la importancia de la preservación del patrimonio. Y hoy estoy con Santiago Puzo de Basta de Demoler porque quiero hablar concretamente de un tema, que es la preservación de los espacios verdes en la ciudad. Primer tema, que ya lo hemos hablado, la estación esta de subte que se iba a poner en Plaza Francia se rompió, se talaron árboles, que eso estuvo cerrado un montón de tiempo, ahora decidieron que el subte no va ahí. Y sí, hay que volver a reponer. Habla un poquito de eso. Ustedes tuvieron mucho que ver, presentaron recursos contra esta medida de subterráneos. En febrero del 2012, del año pasado, se comenzó la obra del subte en un lugar que es histórico y que está protegido por una ley. Y que por otra parte no era el lugar que estaba establecido por la ley que marcaba la traza de la línea H del subte. Entonces, frente a la pérdida de este espacio verde, de los árboles que se comenzaron a talar, nosotros presentamos un recurso de amparo y la justicia, en cuestión de pocos días, ordenó detener las obras y esto se mantuvo hasta hace pocas semanas, donde finalmente el gobierno de la ciudad o la empresa de subterráneos, Esbase, decidió relocalizarla, que era lo que nosotros pedíamos. Pero creo que por razones económicas, ¿no es cierto? Bueno, creo que contribuyó bastante la cuestión el traspaso del subte a la ciudad y demás. Exacto, obviamente esta novedad para el gobierno de la ciudad tuvieron que reacomodar las cosas y optaron por no hacer la estación en ese lugar y colocarla, mejor dicho, mandar un proyecto a la legislatura para que sea la legislatura la que determine la nueva ubicación. También teniendo en cuenta otros proyectos que se presentaron a raíz de este amparo para la extensión, una nueva traza en la extensión que acerque la línea H a Retiro. Que sería por la Facultad de Derecho, en vez de ponerlo ahí en esta barranca, que es patrimonio protegido, ponerlo del otro lado, cruzando la avenida. Exactamente, que eso es lo que estaba establecido por la ley 317, que fijaba... Yo lo que sé es que durante un año, por el amparo de ustedes, esto se paró. La obra se paró, pero estuvo toda la empalizada, nos perdimos de disfrutar esa vista que es un patrimonio de la ciudad, un atractivo turístico, un montón de cosas. Y bueno, y además un costo económico enorme que el presidente de Esbase paradójicamente dice que es por culpa de los ciudadanos que pusieron el amparo, cuando en realidad esto es una falta de responsabilidad y una impericia total por parte de las autoridades que decidieron emprender esa obra en ese lugar. Pero bueno, felizmente yo creo que... por suerte lo interpusieron, porque si no eso continuaba. Si no eso continuaba y hoy no teníamos plaza, ellos decían que iban a reponer los árboles, lo cierto era que no se podían reponer porque no alcanzaba el pan de tierra, era insuficiente. O sea, una serie de inexactitudes que por suerte la justicia enseguida lo vio, las argumentaciones nuestras y también los informes de Esbase, los planos que no fueron divulgados públicamente, pero a raíz del amparo nosotros tuvimos acceso y vimos que muchas de las cosas que decían no se ajustaban al plano y lo que iba a ser el resultado, así que bueno, por lo menos festejamos que la Plaza Italia va a volver a ser tal, la Plaza Alvear. Plaza Alvear se llama, ahí en Plaza Francia. Exacto. Pero leía una nota que le hicieron a la arquitecta Sonia Bergman, que es una persona especialista en este tema. Sí. Y ella habla de que por ahí no tenemos conciencia de hasta qué punto esta ciudad y todo el país, con la maravilla que hay en todo lo referido a árboles, a plantaciones, no se los considere patrimonio y se los cuide. Ahora tuvimos el problema este que se habló mucho, pero me gustaría escuchar tu comentario de los árboles de la 9 de julio, ¿no? Bueno, en la 9 de julio también es un caso similar. A comienzos de este año nos enteramos, vimos unas cuadrillas del gobierno de la ciudad extrayendo árboles, amputando las ramas más importantes, sacándolos. Esto provocó una alerta de muchísimas organizaciones y ciudadanos que en pleno enero veían que la avenida 9 de julio, que es la postal, yo justamente pasaba, cuando venía para acá, pasaba y traje estas dos postales de la 9 de julio, que digamos es una avenida que es emblemática, que fue parte de un proceso de una transformación muy importante a comienzos de este siglo, en 1930 y antes que venía ya este proyecto de la avenida 9 de julio.
y que vemos que no se ha dado el tratamiento ni la discusión necesaria para encarar un proyecto semejante, porque es sobre la arteria principal que recorre Buenos Aires una modificación realmente muy importante que va a alterar todo lo que es el patrimonio verde y el paisaje urbanístico de la ciudad. Entonces, hubo un ex legislador que presentó un recurso de amparo, nosotros nos adherimos posteriormente como amigos del tribunal y la obra está parada ya desde hace 2 semanas. Está parada. Mejor dicho, no la obra, sino lo que significa la extracción de árboles y de las obras sobre las plazoletas, que es donde están emplazadas los árboles, porque ahora también las plazoletas se están recortando. Claro, pero el 35% de árboles ya se cambiaron de lugar o se sacaron o... Sí, porque las obras comenzaron por el sector sur, del sur del obelisco, pero todavía no comenzó. Otra de las obras que van a hacer y que también esperamos que se detengan es el traslado de monumentos. Hay 5 monumentos escultóricos en la avenida que también van a ser corridos del lugar, y los emplazamientos de los monumentos son una atribución de la legislatura, que tiene que decidir dónde se colocan. Bueno, esto es también otro procedimiento que se pasó por alto. O sea, una suma de desprolijidades que tienen que ver con una política que no está teniendo en cuenta uno de los aspectos principales de la ciudad. O sea, nosotros tenemos que lograr que el transporte, que se necesitan soluciones evidentemente, no se lleve por delante la calidad de vida, que es la que traen los espacios verdes, los árboles, los lugares de esparcimiento, y un paisaje que tiene que ver con nuestra identidad. Obviamente. Y con la historia. Pero hay muchas ciudades que lo logran y lo hacen muy bien, porque no es cuestión de decir parar el progreso, que no haya subtes, por supuesto que sí, pero hay que planificar y hacer las cosas sin afectar o afectando lo menos posible, o con un plan coordinado. Claro, da la sensación de que eso está faltando acá en Buenos Aires. Y lo que falta es, además de la planificación, una participación ciudadana en esa planificación. Sí. O sea, no vemos ninguna de las dos cosas. Por un lado, la audiencia pública, que sí se hizo porque era algo que estaba estipulado en el estudio del impacto ambiental. Sí. No se presentaron previamente los planos ni las características de la obra del Metrobús, sino que se presentaron en el mismo momento, de manera que todos los que participaron de esa audiencia pública se enteraron en ese momento y no tuvieron el tiempo suficiente como para hacer los cuestionamientos y los estudios necesarios. Entonces se hizo de manera muy rápida. Y después de estos cuestionamientos que quedaron plasmados en la versión escrita de esta audiencia pública, en la versión taquigráfica, tampoco el gobierno presentó la vuelta. Bueno, vamos a modificar en tales puntos el proyecto de manera de generar menor impacto o amortiguar el impacto que esto va a tener. Eso justamente, esta discusión sobre la ciudad que queremos, es lo que no se dio, y lo que nuestros gobernantes tienen que entender es que la ciudad es patrimonio de todos y los gobernantes tienen la misión de gestionar ese patrimonio. No son dueños de lo nuestro ni dueños de la ciudad, sino que los dueños somos los ciudadanos, y los ciudadanos también tenemos que ser conscientes de cuando suceden este tipo de atropellos por parte de gobiernos, porque no es el único que ha cometido este tipo de cuestiones. Sí, pero últimamente se están dando varias. Esto se ve en todo el país. Es necesario poner un freno con firmeza, porque nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de participar en todas las decisiones gubernamentales. Es algo que está amparado por la Constitución. Mirá la frase que encontré que dijo Sonia Bergman, esta señora que decíamos, esta doctora especialista en el patrimonio verde. No es ningún secreto que a Buenos Aires le hicieron más los inmobiliarios que los funcionarios. ¿Qué decís? Y bueno, eso es lo que está pasando ahora, lo que vemos con la demolición del patrimonio de manera sistemática, con el cambio del perfil de los barrios más tradicionales y representativos de la ciudad, pero también la ignorancia de muchos funcionarios. Ahora, en estos días, por ejemplo, estamos recibiendo muchas denuncias sobre la eliminación del adoquinado
por ejemplo, en la calle Defensa, que es la calle más antigua de Buenos Aires, Defensa y Brasil, al lado del Parque Lezama también están sacando los adoquines, que son una belleza porque se mantenía perfecto. Ahora ustedes pelean y están ahí constantemente, atrás. Es la única manera de lograr algún resultado. O sea, como te decía, nosotros tenemos clarísimo que los ciudadanos tenemos la obligación, el derecho y la obligación de participar en las decisiones de gobierno. Perfecto. Y en reclamar al gobierno que todas las decisiones que se tomen respecto a cualquier índole, pero en lo nuestro, que es el patrimonio, tenemos que participar, tiene que participar está el ciudadano la legislatura y el ciudadano común, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Yo creo, de todas maneras, hace años que cubrimos acá los temas del patrimonio, acá hay cada vez más conciencia, Sí. Hay cada vez más conciencia del valor del patrimonio, del cuidado del patrimonio. Y en esto se ha visto solo para recordar el tema de la pastera en Entre Ríos, fue, creo que en este siglo, uno de los principales hitos de participación ciudadana en la defensa del medio ambiente, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho en los últimos años. Muchas gracias por haber venido, como siempre, Santiago. Gracias a vos. Enseguida volvemos. Hablamos de literatura. En el próximo bloque está Sergio Holguín con nosotros.